Hola, soy José Martínez y esta es la continuación de nuestra serie sobre los profetas menores, grandes mensajes de pequeños profetas. Y hoy nos toca el profeta Joel. De este profeta nos acordamos cuando hablamos de Pentecostés. Su importancia, sin embargo, es enorme. Entre otras cosas, porque el anuncio de algo nuevo que Dios tiene planificado y por su enseñanza del día de Jehová, que será un gran día de bendición, pero también un día de juicio. Joel, el gran profeta que anunció el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, es el encargado por Dios para anunciar a Judá la invasión de un poderoso enemigo que, como una plaga de langostas, acabaría con Jerusalén. Su mensaje se proyecta, sin embargo, más allá en el futuro, con palabras que siguen siendo relevantes incluso para nosotros, los creyentes del siglo XXI, porque el día de Jehová se ha cumplido, pero a la misma vez está por cumplirse. El nombre Joel era bastante común en los tiempos del Antiguo Testamento y significa Jehová es Dios. Su tiempo en el cual profetiza seguramente fue alrededor del año 700 a.C., siendo contemporáneo de Oseas y de Amós, profetas que ya hemos conocido en estudios anteriores. Contrario a la mayoría de los libros proféticos, el libro de Joel se basa principalmente en un incidente particular, la invasión de las langostas, de estos saltamontes, y también en un tema particular, el día de Jehová o el día del Señor. El día de Jehová puede ser presentado a través de tres palabras. Palabras que se incluyen, por supuesto, a lo largo del texto de este profeta, de Joel. Juicio, arrepentimiento y restauración. Suena familiar, ¿verdad? Cuando se habla de juicio, aquí en el libro de Joel, es un juicio con repercusiones locales, pero también universales. Tanto un evento como el otro, las langostas por un lado y el día de Jehová por el otro, uno presente y otro futuro, se hacen por momentos indistinguibles, de forma que nosotros pues a veces no estamos muy claros de qué está hablando el profeta. Está hablando del día de Jehová presente, futuro, cuándo. Con respecto al arrepentimiento, y es importante porque siempre se presenta esta alternativa, el arrepentimiento y la conversión de todo corazón. Y de todo corazón es enfático en el libro de Joel. Y por último, la restauración, la promesa. Y es que a través del arrepentimiento se ofrece la oportunidad de restauración. Estos tres conceptos nos sirven para dividir el libro en tres secciones con estos mismos nombres: juicio, arrepentimiento y perdón o restauración. Con respecto al juicio, es que entran en escena esta plaga de langostas, las langostas que llegan al ataque. Y en estos primeros versos del capítulo 1 se hace una descripción de algo que para nosotros en nuestro lado del mundo no es común, aunque sí existe en otras partes, como mencionaremos un poco más adelante. Pero así es como lo presenta el libro del profeta Joel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. La plaga de langostas es protagonista en este libro. El nombre científico, para aquellos que les interesa, de esta langosta, de este tipo de insecto, es el de Acridium peregrinum. Y ahí nos suena algo importante, y es que se mueve por diferentes territorios. Su presencia era temida tanto entonces como hoy por los agricultores. Las cuatro palabras que se usan para describirlas en el capítulo 1, verso 4 en la Reina Valera, oruga, saltón, revoltón y langosta, se refieren de una manera no necesariamente específica a las etapas de su desarrollo. Miren cómo lo presenta otra versión, interesantemente. Lo que dejó la devastadora, lo comió la acaparadora. Lo que dejó la acaparadora, lo comió la lamedora, y lo que dejó la lamedora, lo comió la devoradora. Se hace una referencia no necesariamente científica ni exacta,
a esas etapas del desarrollo del insecto. Primero, como una oruga, que al salir del huevo parecen hormigas grandes y negras y todavía no tienen alas, pero cuando crecen se desprenden de su piel. Luego el saltón, pues probablemente la larva, pero todavía sin alas. El revoltón, la pupa, cuando comienzan a salir las alas. Y finalmente el desarrollado y alado insecto, que ya es la langosta. Los adultos en este insecto llegan a medir hasta unos 6 centímetros, o sea, 2 pulgadas y pico. Y sus cabezas asemejan caballos, y quizás eso explica por qué en varios idiomas se les llama así, caballos. Y son rápidos, llegan a volar hasta unos 20 kilómetros por hora, unas 12 millas y media por hora. Los árabes tienen un nombre muy peculiar para ellas, se les llaman el ejército de Dios. En este insecto el macho es de color amarillo y la hembra color marrón, y esta pone sus huevos en la tierra, pero no nos equivoquemos. El daño grande de estas plagas de langostas no lo hacen necesariamente los adultos, que claro, sí se alimentan de la vegetación, sino más bien las pequeñas larvas, que al salir por millones de sus huevos, se mueven lentamente devorando todo lo comestible que encuentran a su paso. Esto no es algo terrible del pasado terrible. En la revista National Geographic de diciembre del 1915, por ejemplo, se publicó una vívida descripción de la invasión ocurrida en febrero de ese año sobre Palestina y Siria. Si han seguido las noticias, saben que hoy mismo millones y millones de estos insectos están invadiendo partes de Oriente Medio y de África. Ahora bien, volviendo al libro de Joel, estas langostas, esta plaga de langostas, ¿es literal o es simbólica de un ataque enemigo? ¿De qué se trata todo esto? Probablemente de las dos cosas. Es muy probable que hubiese una invasión de langostas que entonces el profeta usa como una representación de un artículo o más bien de un enemigo que se acerca. Los detalles corresponden a los fenómenos observados y las comparaciones directas, cuando dice, por ejemplo, como soldado, como caballo, hace claro que los insectos son usados para representar al ejército invasor. Como las langostas, vendrán del norte en el futuro. Así que sí hay una plaga y esa plaga se usa para representar un ataque venidero, un ataque terrible que vendrá tiempo más tarde. Las consecuencias de este ataque será la destrucción total. Los efectos se dejarán sentir en toda la sociedad. Así dice el verso 10. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y como no era para menos, continúa diciendo el verso, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. El verso 15 ya habla del día de Jehová por primera vez. Ya habíamos visto algo de esta frase, de este evento futuro en el libro de Amós. Y es que el concepto del día de Jehová es muy importante y aparece muchas veces entre los profetas del Antiguo Testamento. Pero no nos sorprendería, o no nos debe sorprender más bien, que en el Nuevo Testamento lo hallamos también. Este anuncio del día de Jehová apunta al momento de la intervención de Dios en el futuro, de lo que nosotros llamamos los tiempos del fin. En Joel a veces se refiere no solo al presente, sino también al futuro, ya que en otras veces es obvia la referencia a un futuro más o menos cercano, incluso a un tiempo lejano, que llamaríamos escatológico, o sea, del final de los tiempos. Y aunque nuestra materia en esta serie no es la escatología, los eventos del fin, por lo que no entraremos en detalles sobre el día de Jehová, pero por lo menos permítame decir que hay textos del Nuevo Testamento, como ya dije, donde también aparece, y esta vez, o en el Nuevo Testamento, se le denomina el día del Señor, también se le llama el día de Cristo. Pero volvemos
al profeta Joel en el Antiguo Testamento. Ante tal desgracia por la destrucción de las langostas, que recuerden representa un ataque futuro de un enemigo, ante tal desgracia sale desde lo profundo del corazón una oración en labios del profeta. Joel clama de esta manera en el verso 19, «A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa». Ya en el capítulo 2 se habla más específicamente de este juicio. Los primeros 11 versos hablan claramente de la invasión. Este es el día de Jehová que toma ahora una nueva dimensión. El ataque ahora ya no es de parte de las langostas. Ahora es un ejército humano el que se acerca. La referencia podría ser a un futuro ataque militar sobre Jerusalén o quizás también a ese ataque apocalíptico, incluso escatológico, como parte del juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, del que se habla más adelante en el Nuevo Testamento, particularmente o exclusivamente diríamos casi en el libro de Apocalipsis y también en los discursos escatológicos de Jesús. Esta interpretación apocalíptica del final de los tiempos es posible dado el carácter de las otras señales mencionadas en el contexto: oscuridad, el sol y la luna oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, así como la identificación como si fuera un ejército de Dios en el verso 11. Una escena muy semejante, como podrán notar, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos 1 en adelante. El quinto ángel, dice Apocalipsis, tocó la trompeta. El sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del abismo, y de la humareda saltó sobre la tierra una plaga de langostas con poder semejante al que tienen los escorpiones de la tierra. Las langostas eran como caballos listos para el combate. Sus corazas parecían de hierro, y así subsiguientemente la descripción que hace que los insectos definitivamente se parezcan mucho a los mencionados por Joel en su libro. Podría ser que esto se refiriera, como otros pasajes, estamos hablando de Joel ahora, a ambos un futuro ataque militar, o sea, por los babilonios que vendrían unos 130 años después, pero también refiriéndose a la misma vez a los eventos finales. Yo creo que sí. Explicaremos eso un poco más adelante. Pero bueno, luego del juicio hay este llamado al arrepentimiento, que es un llamado muy particular, muy especial, que creo yo que nos enseña mucho sobre lo que significa el verdadero arrepentimiento. Aquí, en el libro de Joel, es un llamado a todos, es un llamado a todo. El ayuno que se menciona, por favor notemos, aquí como muchas veces en la Biblia, se presenta como una señal de arrepentimiento, no de piedad religiosa. En el libro de Joel, todo el pueblo, comenzando por sus líderes, debe ser convocado para juntos clamar a Dios. Dios es quien está juzgando, por lo tanto, solo Él puede detener su juicio. Las situaciones especiales ameritan acciones especiales. De ahí que la convocatoria de la que somos testigos en el libro de Joel, en este pasaje, es única en sus términos, en su inclusividad y en su urgencia. Cuando leemos estos versos, ¿verdad que podemos sentir con el profeta o con Dios mientras convoca al pueblo y a sus líderes? ¿Podemos sentir esta urgencia? Yo creo que sí. El verso 12 continúa: «Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne». Y el verso 16 continúa diciendo: «Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo». Es un llamado a todos y es un llamado a todo.
Un llamado a la conversión, a un cambio de dirección sincero, dice el profeta, con todo vuestro corazón y también con esas manifestaciones externas de dolor como el ayuno que ya mencionamos, también el lloro y el lamento. Así que es un llamado a la conversión, pero también es un llamado, como vemos en el verso 17, a la compunción, al lloro, a la intercesión, particularmente por los sacerdotes. Y como tercer requerimiento de este llamado a todo, es un llamado al quebrantamiento. Dice el verso 13, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. El arrepentimiento que Dios espera del pueblo aquí en esta escena dramática del libro del profeta Joel es el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento del corazón y de corazón. Pero es la misma clase esta, recordemos, no lo olvidemos, notemos, es la misma clase de arrepentimiento que Dios espera de nosotros cuando procuramos su perdón. Por favor, notemos que no estamos hablando de una experiencia superficial, como deja claro aquí el libro de Joel. Es una experiencia profunda. Y aunque las emociones sin duda se van a involucrar, no estamos hablando de una experiencia puramente emocional, porque es principalmente una experiencia espiritual. Y es una experiencia espiritual profunda porque nace del reconocimiento sincero de que hemos ofendido a Dios. El arrepentimiento genuino es muy importante en nuestra relación con Dios. Un arrepentimiento así es el que nos inicia en la vida cristiana. Arrepentidos y convertidos. ¿Recuerdan el llamado del Señor y de los discípulos y hasta de Juan el Bautista? Es importante que muchas de las personas que dicen hacer una decisión por Cristo no se están convirtiendo en realidad, porque no hay en muchas de estas personas la conciencia de la gravedad del pecado y por lo tanto su arrepentimiento no es real. De ahí que haya mucha gente en las iglesias que piensan que de verdad se han convertido y son salvos cuando en realidad no lo han sido nunca. Y lo mismo nos pasa a nosotros los creyentes. Nosotros sabemos que aún pecamos, aunque no vivimos para el pecado, no vivimos practicando el pecado, pero todavía pecamos. Pero nosotros sabemos que en esta relación hermosa por la gracia de Dios que tenemos con Dios, hay perdón. Pero ese perdón tiene una condición. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta actitud profunda y sincera de arrepentimiento, de confesión, es necesaria para el perdón de Dios. Bueno, por último, en Joel se mencionan las promesas de restauración en el capítulo 2, verso 18 hasta el final del libro. Promesas de restitución, de restauración. Como ya había dicho antes, Dios anuncia el juicio, pero esperando un arrepentimiento que haga innecesario su castigo. Paralela a la palabra de juicio, llega por boca de Joel el mensaje consolador que habla de una posible restauración. Como hemos visto, esto es común en los otros profetas. Sin embargo, Joel está hablando aquí, podríamos decir, de dos restauraciones. Una restauración cercana y otra lejana. En la cercana, los versos del capítulo 2 presentan características de Dios, de su carácter y de su obrar que son simplemente hermosas y muy interesantes. Veamos estas ideas principales de manera bosquejada. Y recordemos cuando hablamos de que mucho del carácter de Dios se refleja en el Antiguo Testamento, y aquí está un ejemplo de eso. Se muestra como Dios que está interesado. Verso 18, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. No solo eso, es un Dios que está presente. Verso 27. Entonces sabrán, dice Dios, que estoy en medio de ellos, en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Ofrece perdón, verso 18, provisión, verso 19, protección, verso 20 y restauración en los versos 21 al 27. Como hice alusión hace unos segundos, ya al principio de esta serie, cuando hablé de la importancia del Antiguo Testamento, mencioné que es mucho lo que podemos aprender del carácter y de la persona de Dios en esta primera parte de las Escrituras.
Mucha gente que no conoce la Biblia habla del Dios del Antiguo Testamento como un Dios malhumorado y cruel y lo contrastan con el Dios amoroso del Nuevo Testamento. Nada de esto. Es el mismo Dios y su carácter es el mismo. En el Nuevo como en el Antiguo Testamento y hoy, Dios es un Dios interesado en nosotros. Es un Dios que está presente en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Es un Dios perdonador de nuestras faltas. Es un Dios proveedor de lo que nos falta. Es un Dios protector de lo que nos acecha. Y es el Dios restaurador cuando todo parece estar perdido. Es porque Dios es así que siendo Él santo y nosotros pecadores, podemos relacionarnos con Él. De otra manera, esto sería simplemente imposible. Volviendo al texto de Joel, observamos que así como hay una restauración cercana, prometida, hay también lo que podríamos llamar una promesa de restauración lejana. Y esto es particularmente importante desde el punto de vista profético. Porque es en este punto donde encontramos la conocida profecía del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dicho de otra forma, esta profecía está enmarcada en hechos obviamente aún futuros para el profeta, pero algunos aspectos aún futuros para nosotros hoy. Los versos 28 al 32, hablando de esta restauración lejana que corresponde al derramamiento del Espíritu en el libro de Pentecostés, más bien en el día de Pentecostés, dice así, capítulo 2, verso 28 de Joel: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y día terrible. Esta profecía, que obviamente se cumplió en Pentecostés, son las palabras que el apóstol Pedro usa. Sin embargo, no se cumplió plenamente el día de Pentecostés. Estas palabras son las palabras de esperanza de que Dios va a intervenir, en que Dios va a restaurar. Los días de sequía en la agricultura acabarían con la lluvia temprana y la lluvia tardía, dice el capítulo 2 y verso 23. La sequía espiritual terminaría de la misma manera con el derramamiento del Espíritu Santo. Y de restauración continúa hablando el capítulo 3. En aquellos días, representando un tiempo aún más lejano en el futuro, dice que Dios intervendrá. En el 3:14 del profeta Joel dice: multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Nuevamente vemos restauración y juicio de la mano en la profecía. Aquí se habla del valle de Josafat, que solo se menciona en el libro de Joel y que aparenta ser este valle de la decisión. Y en los versos 16 al 21 del capítulo 3 se habla de esta restauración final. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Verso 21. El Señor hará su morada en Sión. Qué hermoso. El Señor hará su morada en Sión. Ya casi terminando nuestro estudio, deseo explicar algo que ya comenté al comienzo de la serie y que aquí en el profeta Joel, en este libro, se observa con claridad. Y es algo muy importante para entender el Antiguo Testamento o principalmente las profecías del Antiguo Testamento. Y veremos ahora por qué. Primeramente explicaré el concepto del cual estoy hablando y luego volveremos al profeta Joel para ilustrarlo. La clave está en lo siguiente. Los profetas del Antiguo Testamento no siempre entendían las profecías que daban.
Tenemos que recordar eso, hasta en el Nuevo Testamento se nos dice exactamente de esa manera. Su visión del futuro estaba limitada a lo que Dios deseaba mostrarles y también condicionada a lo que ellos podían entender, como es normal. La mejor forma que conozco para explicar este fenómeno y que explica cómo una misma profecía puede estarse refiriendo a dos tiempos es la siguiente. Imaginémonos que estamos en un valle extenso, al final del cual vemos dos montañas superpuestas una frente a la otra. La montaña que está más cerca es más pequeña, lo que nos permite ver la que aparece detrás, que es más alta. Ahora bien, y aquí viene lo importante, desde la perspectiva que nosotros estamos, nos parece que ambas montañas están cerca la una de la otra y no distinguimos un espacio entre ellas. Pero aunque no lo podemos apreciar desde donde observamos, la realidad es que hay otro valle que las separa. Yo vivo en un valle, el Valle Oriental en Cataluña, y este fenómeno se observa con regularidad. Vemos montañas que parecen estar cerca, no lo están en realidad, y entre ellas un valle. Para poder apreciar este segundo valle, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tendríamos que posicionarnos de tal manera que pudiéramos ver las montañas de lado. Desde esta nueva perspectiva, veríamos las dos montañas y apreciaríamos el valle que las separa. Espero que este sencillo diagrama que he preparado yo, que no soy muy artista, ayude a entender eso. Primero, las montañas vistas desde un ángulo y luego vistas desde el otro ángulo, que entonces nos permite ver que las montañas no estaban juntas, estaban separadas por un valle. Volvamos a Joel. Cuando los profetas veían lo que Dios les mostraba, veían escenas que por su perspectiva no podían distinguir entre sí. Hay espacios de tiempo que, como el valle de la ilustración, no podían percibir. Por lo tanto, de la misma manera que las dos montañas de la ilustración parecían fundirse y parecer una muy cerca de la otra, los profetas del Antiguo Testamento no podían más bien percibir el espacio, que en este caso es tiempo, que separaban los acontecimientos que veían. Los veían como si estuvieran o muy cerca uno del otro o casi como si fueran el mismo evento, aun cuando proféticamente le fuesen a separar cientos o hasta miles de años. En el caso del profeta Joel podríamos decir que él veía tres escenarios diferentes sin poder distinguir entre ellos. Sí, dije tres. Primero, está la invasión, la destrucción de Jerusalén que ocurriría años más tarde, en el año 586 a.C. Esas langostas que representan el ejército babilonio que destruye Jerusalén, 586. Pero luego viene el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, el año 29 después de Cristo, unos casi 600 años después. Pero falta un tercer tiempo y es quizás el final de los tiempos. Miren cómo dice el capítulo 2 y verso 30. En el cielo, en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Así que Joel está describiendo, espero que lo hayamos podido entender bien, tres eventos diferentes, todos ellos son futuros para él. ¿Es importante esto? Definitivamente. Ya dije que nos ayuda a entender mejor las profecías del Antiguo Testamento. Y esto también aplica de una manera muy clara y directa a las profecías sobre el Mesías. En Isaías, en Daniel y en otros sitios hablan de la primera venida y de la segunda venida del Mesías sin que ellos puedan distinguirlas, casi como si fueran un solo evento. Y si no estamos conscientes de este fenómeno, puede confundirnos. Es por eso que muchas de las profecías respecto al Mesías no pudieron ser entendidas por los fariseos. Todo este asunto del futuro y de las profecías de los profetas nos recuerda algo muy importante, y es que nuestro futuro está en las manos de Dios. Dios está por encima del tiempo y nuestras vidas están y estarán siempre seguras en Él. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.
My father was a commercial fisherman until pirates captured his ship and killed him. My mother was consumed by grief and fell into a deep depression. At 12, I had to become the leader of our family, giving up my studies to assume the role of mother for my younger siblings. The 5 of us crammed in one tiny little room in a house full of other families. Often, we didn't have enough money to eat. My mother and her new boyfriend gambled all of our money away. I fought with him a lot, one time even slashing him with a knife, trying to kill him. Eventually, they ran away, leaving us to fend for ourselves. When she returned 3 years later, she said, "There is a wealthy old man who will give me money for your sister." I would do anything to protect her, so I said, "Sell me instead." My mother brought me to a brothel where none of the girls could escape. The owner bought me for himself and kept me in this nightmare for 2 years. My worth was only $140. As a child, a Christian friend told me that God loves me and Jesus forgives evil. But I didn't understand. God is perfect. I am a sinner. How could He ever accept me, especially now that I was so filthy and unlovable? I received a Christian brochure from a stranger. I prayed to receive Jesus into my life, but I didn't feel any different. If God really loved me, why did He give me such a bitter life? While I do good deeds, many immoral and corrupt people have such happy lives. God is not fair. พระเจ้าไม่ยุติธรรม I decided to become a Buddhist nun, but my life didn't improve. I lost hope in any religion. I lived without faith or hope for 10 miserable years. My life just went up and down. Then Sue walked into my noodle shop. We would go there and eat at her noodle stand, and she had some questions, but they still were very guarded questions. My life was full of deception, and I was cynical that this foreigner could be telling me the true story of God. I prayed, "God, if Sue is from you, please bring her back to me." Then one day I felt like God said, "Sue will be back tomorrow." I was extremely elated and knew that this person could tell me God's story. She was just sitting there waiting for me, and she said, "Oh, I knew you were going to come today." And I'm like, "Oh, what if I hadn't come?" Sue came to my shop many times to teach me about God. But when she invited me to church, I was hesitant. There's so many burdens with my shop. I prayed for a miracle. God, please help me to sell all my noodles so that I can go to church tomorrow. By noon, everything was sold out. That was the first time ever. I knew that God was real and He had listened to my prayers. I wouldn't run from God anymore. I love Him with all my life. When I got to know God, I was so overwhelmed by how He accepted me as I am. He gave me true peace. I want to tell everyone about Him. Every time she had a chance to somebody ordering noodles, she would share the gospel. She just had a passion. She wanted everyone to know. People just came and were eating noodles, and she could see a little tear in her eye, and they just poured their heart out to her. She said, "This is wonderful." God has prepared people already, and we need to meet them. God was calling me throughout my life. But because of my difficult circumstances, I abandoned God. But God never abandoned me. In fact, God used the hardships in my life. If I had a very comfortable and good life, I wouldn't know about suffering or be able to understand other people's sufferings. There are many Thai people out there who are searching, but there isn't someone who will go and tell them. So I have to be that person who will stand up and tell them about God.